Solo hace falta mirar de cerca para ver la gran cantidad de gente que ha planificado su éxodo urbano últimamente, es decir, los que no se han mudado todavía. Este fenómeno no se limita a los adventistas del séptimo día. Las personas que buscan una vida más pacífica ven el campo como una alternativa para escapar del caos de la gran ciudad. Para muchos es una excelente solución mientras el Wi-Fi funcione. Pero ¿qué pasa con nosotros los adventistas? ¿Qué buscamos cuando planeamos huir de las grandes ciudades? ¿Es este realmente el momento de irse? ¿De verdad es posible escapar de los satélites? ¿Y qué pasará con los que se quedan en las ciudades? ¿Se perderán? Si ustedes es una de esas personas que están haciendo las maletas o no está seguro de qué hacer, quédese con nosotros. Para hablar de la huida del pueblo de Dios de las ciudades, nuestro invitado es el Dr. Gluder Quispe, doctor en teología, autor y presidente de la Universidad Adventista del Perú. Bienvenido, Dr. Quispe. Cuando leemos en la Biblia y el espíritu de profecía, queda claro que el plan original de Dios para la humanidad era vivir en contacto con la naturaleza. Si comparamos la morada creada por Dios y la obra de los hombres, descubrimos que Dios creó un jardín mientras los hombres construyeron Babel. Sin embargo, con el tiempo, la vida en la ciudad se ha convertido en la norma y para muchos la única forma de garantizar los medios de vida. Sabemos por el espíritu de profecía que vendrá un tiempo en que el pueblo de Dios tendrá que abandonar las ciudades, y el tema de la huida de las grandes ciudades causa verdadero alboroto. Se crea revuelo en Internet, gente que busca terrenos y comparte propiedad en el campo, cursos de supervivencia y cosas por el estilo. Pero ¿por qué recibimos esta recomendación de salir de las ciudades, doctor? Muchísimas gracias. La verdad es que eh, hay una pregunta ahora que aparece en Internet, como tú bien lo dijiste, que es respecto a salir de las ciudades. Y uno se pregunta, ¿por qué habría que salir de las ciudades? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso, no? ¿Y qué es lo que nos habla? En el libro Apocalipsis, aunque no encontramos una palabra que diga salgan de las ciudades en una forma literal como nos hubiera gustado que diga, sin embargo, nosotros podemos hacer un estudio, en primer lugar, de la palabra polis, que es ciudad en griego, ¿verdad? Y ahí encontramos 27 veces que aparece esa palabra. Y es interesante que normalmente se refiere a dos connotaciones. Primero, hay una ciudad que representa y está relacionada con el orgullo, la maldad, es denominada mayormente como la gran ciudad que es Babilonia y ocurre 12 veces. Y la segunda palabra relacionada a ciudades es que aparece 15 veces, que por ejemplo habla de mi Dios o la ciudad santa, y se habla de esas dos ciudades, como que en el Apocalipsis encontramos siempre antagonismos, diferencias entre dos posiciones distintas, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontramos en el mismo clímax del libro de Apocalipsis, estamos hablando del Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14, ahí vamos a encontrar especialmente graficado por qué tendríamos que salir de las ciudades. Y el capítulo 12, por ejemplo, nos habla acerca de un dragón y una mujer, una lucha allí. Y también después de eso encontramos nosotros que allí la iglesia habría que ser perseguida por 1260 años en el versículo 6, advirtiendo al pueblo que hubo una persecución. Pero también el capítulo 13, este dragón no quiere actuar solo, sino también que utiliza a dos bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Y como adventistas del séptimo día entendemos que estos dos símbolos, el primero es del papado y el segundo es de los Estados Unidos, y que estos son utilizados por el gran dragón.
En ese entender, en el tiempo futuro, en Apocalipsis capítulo 13, creemos nosotros que los Estados Unidos protestantes obligarán a todos los habitantes del mundo a que adoren al papado. Eso dice el versículo 12. Y que si no obedecen a esa primera bestia que promulgará un decreto de muerte, como dice el versículo 15 aquí en el libro de Apocalipsis, esta impondrá una marca en la mano o en su frente de todos. Dice, dado de que la bestia y del mar es un poder político religioso, la imagen de la bestia será esa unión similar entre la iglesia y el Estado, que en algún momento durante el conflicto aprobará una ley religiosa y que pondrá a pena de muerte. En consecuencia, será en ese momento que uno tendría que escapar de lugares visibles como ciudades y salir. Lógicamente, la persecución se activará. Entonces, ¿deberíamos realmente dejar las ciudades solo cuando haya un decreto dominical? ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre este asunto y cómo entendemos esta huida? ¿Qué dice realmente Ellen G. White? ¿Cuándo comienza? Y ella nos aclara un poco el panorama. Si bien es cierto que a partir de 1844 no existe una fecha limitada, señalada como antes de 1844, sin embargo, ella nos aclara muchos eventos, muchísimos eventos. Busqué en la web oficial que la iglesia tiene a propósito para todos los que nos están viendo. La iglesia ha liberado todos los materiales de Ellen G. White, todos. Esto está en ellengwritings.org, ustedes pueden encontrarlo. Y allí busqué los materiales originales, no estoy hablando de las compilaciones posteriores a partir de 1915, estoy hablando de lo que ella realmente escribió. Y entonces busqué la palabra primero ciudad, cities, ciudades, que ocurre 3.940 veces. Ahora, no solamente eso, uní la palabra ciudades con la palabra huir para mirar. Y allí, lógicamente en inglés es to flee, porque Elena G. de White escribió en inglés to flee, que es huir, o fled, que podría ser en pasado, ¿no? Y comencé a buscar allí y aparece relacionado ciudad con huir. En el inglés encontramos 66 veces. Al haber 66 veces, comencé a investigar cómo podíamos agrupar estos 66 veces y encontré 4 grupos. Primero, aparece 21 veces refiriéndose al texto bíblico, es decir, por ejemplo, la huida que tuvo Lot, narra Elena G. de White cuando huyó de Sodoma, ¿verdad? Básicamente eso y otras experiencias más de huidas. Segundo grupo, huir buscando un campo misionero. Aparece 32 veces. El tercer grupo es huir en una narración de un hecho histórico. Aparece solamente 2 veces. Esto lo hace en el conflicto de los siglos, hablando de los valdenses que huyeron, etcétera, 2 veces. Pero aquí viene lo más interesante, Larisa. Aparece 11 veces específicamente de huir de las grandes ciudades en el tiempo del fin, en momento escatológico. Solo 11 veces relacionado con las ciudades. Y de eso lo que yo más me admiré, que la primera cita que aparece del 3 de abril de 1847, allí cuando ella estaba en Tonsham, allí en Maine, que le fue mostrado una visión. Recuerden, 1847, donde todavía no había ley dominical, donde los Estados Unidos recién iba a empezar como nación grande, donde la herida mortal del papado, o sea, el papado no tenía fuerza, recién el Vaticano I ocurre en 1869 y 70, ella ve esta visión que me dejó a mí impactado. Mire lo que dice Ellen G. White allí, y se repite esta cita 6 veces, constantemente se repite, lógicamente el conflicto de los siglos y otros más en su biografía. Dice ella, que el santuario celestial es una realidad y que el sábado es un día de reposo y que juega un papel decisivo en los últimos días.
En aquella visión, ella describe acontecimientos finales y dice, vi guerras, hambre, pestilencias, grandísima confusión en la tierra. Los malvados pensaban que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra y creyendo que así cesarían los males. Y continúa la visión y dice, en el tiempo de angustia huimos. No dice huiremos, futuro, sino dice fled. ¿Y qué es fled? Pasado, huimos, o sea, en el pasado. Todos de las ciudades y de los pueblos. Esto se repite en sus textos originales 6 veces. Y me llama la atención la palabra huir, que está en pasado, fled. En las 6 citas ocurre la misma expresión en la Biblia cuando dice ha caído Babilonia. ¿Te acuerdas? Allí en Isaías y ahora en Apocalipsis. Ha caído Babilonia. ¿Cómo se interpreta esto? En la profecía hebrea es conocido como un perfecto profético, es decir, en el que se describe un evento al futuro en el tiempo pasado, que ya había ocurrido. En otras palabras, cuando Juan o Isaías mismo, que todavía no venía a Babilonia, ya vio caer a Babilonia, y cuando Juan ve a futuro que caerá a Babilonia, ocurre aquí lo siguiente, que sí o sí este fled, Elena G. White, como estaba viendo en visión, estaba mirando a futuro, ella vio que realmente huiremos de las grandes ciudades. Digo esto y quiero subrayar, porque en estos últimos tiempos se han levantado algunos y han dicho que no va a ocurrir eso, no se preocupen. Y tomamos como que si no va a ocurrir ninguna ley dominical, ni no va a pasar nada y no vamos a oír. Pero Ellen G. White nos muestra aquí una realidad, nos dice, huimos, o sea, que ya pasó. Ella, como ya lo vio, lo describe un tiempo pasado, al igual que ha caído Babilonia. ¿Qué te parece? Y esto lo reafirma nuevamente en 1884, cuando dice ella, entonces el pueblo de Dios huirá de las ciudades y aldeas y se asociarán en compañías. Es decir, no solamente huiremos de las ciudades, sino de pueblos pequeños también. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a pasar esto? Justamente ella dice, ¿cuándo comenzará una ley dominical? Allí nosotros huiremos de no solamente de las ciudades, de las grandes ciudades, sino también de los pueblos y aldeas y villas que ella habla. ¿Cómo debemos prepararnos para ese momento? El otro día vi un documental sobre personas que participaron en un grupo de entrenamiento para los tiempos finales, con armas, latas de alimentos y un protocolo sobre qué hacer para sobrevivir. ¿Qué dice la Biblia, pastor, sobre esto? ¿Cómo debíamos estar nosotros? El Señor Jesús dijo a sus discípulos, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, versículo 36, dijo, velad pues, orando en todo tiempo para que seáis hallados dignos. En Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Y Marcos capítulo 13, que habla de las señales del tiempo del fin, dice, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y Ellen G. White aconseja y dice, nuestra posición ha sido esperar y velar, sin que se promulgue un tiempo, o sea, una fecha, no hay una fecha, o un momento de la venida de nuestro Señor. No sabemos el día ni la hora. ¿Cuándo es ese tiempo definido? Sin embargo, el cálculo profético, dice ella, nos muestra que Cristo está a la puerta. Entonces, ¿cómo armamos este armazón de todo lo que ella nos dice? Primero, nosotros tenemos que velar. A partir de 1844, como Iglesia Adventista, creemos que tenemos que velar y estamos comenzando el tiempo del fin, o el fin del tiempo, ¿ok? El final. ¿Cuándo comenzará? La Biblia nos muestra cuando la primera bestia que sale del mar obliga a esta segunda bestia que sale de la tierra y den un decreto dominical, un decreto de muerte. Entonces, ¿qué va a quedar para nosotros? Vamos a quedarnos allí, vamos a oír. Ahora,
Algunas veces alguien dijo, el club de conquistadores es para prepararnos para ir a las montañas y buscar por ahí agua, cómo hacer fuego, etcétera. El club de conquistadores no se hizo para eso. El club de conquistadores hizo para desarrollar de una forma armoniosa todas las facultades que el Señor nos ha entregado. ¿Qué tenemos que preparar nosotros? ¿Cómo acampar todo esto? No, el Señor nos va a proteger, el Señor cuidará. Dice Ellen G. White, esa protección que tenemos. Dice, mira, permíteme leer aquí en Conflicto de los Siglos, página 616. Muchos serán encarcelados para salvar sus vidas. Huirán tanto de las grandes ciudades como de poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Pero el pueblo de Dios, dice ella, hace de su Dios su defensa. Ningún oído humano escuchará los lamentos, ninguna mano fuerte opacará estos socorros. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? Dios no va a abandonar a su pueblo, no lo abandonará. Los santos, dice acá, a los santos de abandonar a sus pueblos se irán, pero el Señor los proveerá comida y agua mientras los impíos estén persiguiéndolos. La descripción de estos momentos finales, doctor, provoca un poco de angustia y quizá un poco de miedo. Por mucho que sepamos que Dios está con nosotros y que no debemos tener miedo, cuando estas cosas suceden realmente es posible que sintamos un poco de miedo. ¿Cómo lidiar con este sentimiento y qué consuelo tenemos? En la misma visión de Ellen G. White en 1847, que hace un momento hablé, ella dice lo siguiente: los malvados nos perseguirán, entrarán a cuchillos en las casas de los santos, pero al levantar la espada para matarnos, se quebrará esta y caerá tan inútiles, wow, como una birsa de paja. Es decir, el Señor nos protegerá. Aunque fuésemos llevados a la cárcel, la prisión se volverá un palacio. Allí, pues allí moran los que tienen mucha fe, y lóbregues muros serán alumbrados en la luz celestial, como a Pablo y Silas, dice ella, orando y alabando a Dios hasta la medianoche allí en el calabozo de Filipos. Aquí hay algo interesante y no debemos de tener miedo. El Señor nos va a proteger y tenemos que estar seguros de eso. Ahora, esto no será para siempre. Cuando uno busca en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, eso terminará antes de que comience el tiempo de angustia. Es decir, esto no será un tiempo de persecución por siempre, sino será solo un momento. Cuando termine el tiempo de gracia y empiece las plagas, las 7 postreras plagas, nosotros como hijos de Dios no seremos afectados por las plagas. ¿Cuál es nuestra preparación? Nuestra preparación no es una forma física de armas o cómo hacer un campamento, cómo hacer un fuego, etc. Nuestra preparación es una preparación espiritual. Doctor Quispe, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy sobre el tema de la huida del pueblo de Dios de las ciudades? Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, en 1950 se redactó un documento, Salgan de las ciudades, que Elena G. de White decía respecto a esto. Un documento pequeño, se hizo una comisión, la iglesia hizo una comisión de salir e ir de las ciudades al campo. Y es bueno vivir en el campo, ¿verdad? Es bueno, muy bueno vivir en el campo. Trae muchos beneficios, especialmente para nuestra salud. Pero tampoco hay que alejarse. ¿Y quién va a predicar a las grandes ciudades? El 2012, recién, el 2012, hace poco, la iglesia recopiló todo lo que Ellen G. White hablaba de las grandes ciudades. Y recopiló y hizo un libro a través del Centro White, ¿no? Del White State. Hizo un libro llamado Ministerio en las grandes ciudades. Si tú comparas lo que escribió Elena G. White respecto al campo es así, y lo que escribió de las grandes ciudades es así, es decir, evangelismo en las grandes ciudades. No hay que descartar, en primer lugar, en estos momentos, que todavía estamos en libertad religiosa, de predicar en las grandes ciudades. Si tienes oportunidad de vivir en el campo, qué bueno, pero no te olvides que no vives solo.
vivimos alrededor de gente que necesita escuchar el evangelio eterno. Y hay que decirlo. Y normalmente la gente se concentra ahora en las grandes ciudades. Que la ciudad es pecaminosa, sí, pero alguien tiene que ir, como Jonás, que fue a Nínive, a predicar, a arrepentirse. Y tenemos que hablar. Por eso es que la Biblia tampoco descarta la ciudad. Ya hemos hablado al comienzo, ¿verdad? Apocalipsis se refiere a la ciudad santa. Es decir, no es un pecado, simplemente hay que anunciar las buenas nuevas a ellos. Hay que decirles a ellos, tenemos que trabajar con ellos. Y nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia adventista de hablar a ellos porque hemos recibido esa luz menor a través de Ellen G. White. Este es el momento de predicar ese mensaje a todo el mundo y no estar ahora mismo promoviendo escaparse de la ciudad y vivir en el campo. No, si puedes, hazlo, pero lo más importante hoy en día es la evangelización, porque llegará un momento que seremos ya obligados a irnos de las grandes ciudades. Llegará ese momento. Tal vez, como hace rato hablábamos y conversamos interiormente, ¿verdad? El Google ahora nos puede ver donde sea, etcétera. Sea lo que fuere, también el Señor tiene un Google mayor. Y ese Google nos protegerá y nos cuidará. No sé cómo, yo no te puedo responder a eso. El Señor sabe cómo lo va a hacer. Este es el momento de prepararnos, pero más bien tenemos que huir de la corrupción del pecado, estos momentos. Huir, como dice Pablo al final, dice, ¿no? Huir y resistir al diablo de esa tentación, porque tenemos que velar en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar a todas esas cosas que vienen, como dice el libro de Lucas capítulo 21, versículo 36. Le agradecemos su participación, Dr. Quispe, y muchas gracias a usted también por acompañarnos. Hasta la próxima.